Vine para morir, lo verán en televisión, el plan fallido del primer hombre que intentó asesinar a John F. Kennedy con un coche bomba. En diciembre de 1960, semanas antes de la asunción del presidente número 35 de Estados Unidos, Richard Paul Paulick planeaba un atentado contra John F. Kennedy con 7 cartuchos de dinamita, tan potentes como para hacer estallar una montaña. Las razones detrás de su intento de magnicidio, cómo fue descubierto por el servicio secreto y la reacción del presidente electo. Se arrepintió en el último segundo. Su plan era estrellar su auto, cargado con 7 cartuchos de dinamita y con un sencillo mecanismo de encendido, contra el auto de su víctima. Morirían los dos, morirían todas las personas que estuviesen cerca, y él, Richard Paul Paulick, se hubiese convertido en un magnicida y en el primer terrorista en usar un coche bomba como medio para alcanzar su fin. En aquellos años, un coche bomba era impensable. Aquellos años eran los inicios de los que iban a ser, y no fueron, los gloriosos 60. En la mañana del domingo 11 de diciembre de 1960, Paulick pensaba asesinar al flamante presidente electo de Estados Unidos, John F. Kennedy, que pasaba unos días de descanso en Palm Beach, Florida, después de una agotadora campaña de 312 días que le habían valido ser electo presidente sobre su rival, Richard Nixon, entonces vicepresidente de Dwight Eisenhower. Paulick fue el primer hombre que quiso asesinar a Kennedy, que murió baleado 3 años después, el 22 de noviembre de 1963 en Dallas, Texas. El atentado frustrado contra Kennedy se conoció días después, cuando Paulick, que tenía entonces 73 años, fue apresado por la policía cuando seguía los pasos del presidente electo y buscaba la manera de matarlo, después de su intento arrepentido de aquel domingo. La historia pasó casi inadvertida hasta hoy, cuando un libro la rescata y la expone, de JFK Conspiracy, The Secret Plot to Kill Kennedy and Why It Failed, la conspiración contra JFK, el complot secreto para asesinar a Kennedy y por qué falló, de Brad Meltzer en colaboración con Josh Mensch. Que llevó a Paulick a desistir de asesinar a Kennedy ese domingo 11 de diciembre. Todos los Kennedy necesitaban descanso en Miami. El presidente electo por su campaña, y su mujer, Jacqueline Kennedy, necesitaba sobre todo de la calma y del sol, invernal pero sol al fin, de Florida. El 24 de noviembre, después de un parto difícil, había dado a luz al segundo hijo de la pareja, John Kennedy. Ese domingo, Kennedy, que fue el primer presidente católico de Estados Unidos, tenía decidido ir a misa en la iglesia de San Eduardo, en Palm Beach, parte de una institución que colaboraba con los católicos del estado desde 1920. Paulick lo sabía. Había inspeccionado el templo días antes para saber si le sería más fácil atentar contra Kennedy en ese ámbito silencioso, recogido y en penumbras, iluminado apenas por cirios. Desistió. Detonar una bomba en medio de una misa implicaba matar a inocentes y Paulick pretendía solo matar a Kennedy, era un asunto personal entre él y el presidente electo. Decidió entonces esperarlo en la puerta de la mansión donde vivía por esos días la familia presidencial y donde se delineaban los nombres de quienes iban a integrar el nuevo gobierno que asumiría en enero de 1961. Cuando Kennedy subiera a su auto, custodiado por el servicio secreto, Paulick lo embestiría y accionaría el mecanismo de encendido de la dinamita. Pero aquel domingo, Kennedy salió a la puerta de su casa acompañado por Jacqueline y por Caroline, la hija mayor de la pareja que entonces tenía 3 años. La escena familiar hizo que Paulick diera marcha atrás con su intención criminal, esperaría una mejor oportunidad. El episodio, que se descubrió días más tarde, no figura casi en las biografías de Kennedy. Sí, en cambio, lo cita Arthur Schlesinger, en su libro, A Thousand Days, John Kennedy en la Casa Blanca, 1000 días, John F. Kennedy en la Casa Blanca. Schlesinger era entonces un hombre de confianza de Kennedy, tenía 43 años, la misma edad que el presidente electo, era uno de sus principales consejeros y un brillante historiador. Lo consideraban entonces, y lo consideraron después, uno de los representantes más importantes del liberalismo estadounidense. Cuenta Schlesinger en su libro, que ganó el premio Pulitzer en 1966, un domingo de diciembre, a la mañana, un hombre llamado Richard P. Paulick estacionó su auto frente a la casa de Kennedy para esperar que el presidente electo saliera para ir a misa. Había cargado su auto con 7 cartuchos de dinamita, y su idea era estrellarlo contra el auto de Kennedy y pulsar el botón que desataría la explosión.
Una carta que le hallaron luego decía: creo que los Kennedy compraron la presidencia y la Casa Blanca y hasta que él se convierta en presidente, mi intención es evitarlo de la única manera que tengo para hacerlo. Cuando Kennedy estuvo listo para dejar la casa, sigue el relato de Schlesinger, Jacqueline y Caroline salieron a la puerta con él para decirle adiós. Paulick, de repente, decidió que no quería matarlo frente a su mujer y a su hija y resolvió también dejarlo para más tarde. Aunque el servicio secreto había recibido desde New Hampshire el aviso de que un tal Paulick era una amenaza para el presidente electo, no supieron nada hasta el miércoles 14, cuando descubrieron que Paulick realmente había viajado a Palm Beach. De inmediato lo buscaron por toda la ciudad y lo detuvieron al día siguiente. Mostró siempre rasgos paranoides que no eran muy tenidos en cuenta en la época, lo describían como un tipo raro. Sintió, o dijo sentir, que Estados Unidos estaba bajo la amenaza de una potencia extranjera, era de alguna forma un fanático religioso y, ya en 1955, intentó formar una organización de veteranos de guerra exclusiva para protestantes, sin participación de católicos ni judíos. Paulick tenía aversión hacia los Kennedy y afirmaba lo que era un secreto a voces: el patriarca de la familia, Joseph Kennedy, invertía mucho dinero en la campaña presidencial de su hijo. Esto lo sabía hasta el rival electoral de Kennedy, Richard Nixon, y todo el Partido Demócrata. Una anécdota acaso simpática, pero en todo caso reveladora, está narrada en 1960 Countdown 1960 cuenta regresiva, que relata día a día las campañas electorales de Kennedy y de Nixon. En sus páginas, el periodista e historiador Chris Wallace cuenta que Raymond Chaffin, el jefe político demócrata del condado de Logan, en West Virginia, que estaba por celebrar sus elecciones primarias, pidió dinero a los operadores de campaña de Kennedy. Le preguntaron cuánto necesitaba y el tipo dijo, 35, porque necesitaba $3.500. Le mandaron 35.000. Cuando quiso enmendar el error le dijeron que se quedara con los 35.000 y le diera un buen uso. Otro caudillo demócrata del condado, Claude Big Daddy Ellis, también recibió $50.000, una pequeña fortuna de la época, y no pudo evitar lanzar una broma: Kennedy no está comprando West Virginia, la está alquilando por un día. El de las primarias. Paulick pasó de Boston a Belmont, New Hampshire, su ciudad natal. Trabajó en el correo a las órdenes de Thomas Murphy, un funcionario que tendría vital importancia en esta historia. Según Murphy y varios de sus vecinos, Paulick era un hombre que parecía siempre molesto, un quejoso crónico. Meltzer y Mensch ponen las actitudes de Paulick en un contexto político y cultural más amplio. Citan el odio del grupo racista Ku Klux Klan hacia católicos, judíos y afroamericanos. Revelan que el pastor evangelista Billy Graham intentó, a través de sus sermones y con otras maniobras, non sanctas, frustrar la candidatura de Kennedy. Y citan al reverendo Norman Vincent Peale, uno de los más famosos predicadores de New York, autor de El poder del pensamiento tenaz, que había declarado: ante la elección de un católico, nuestra cultura está en juego. Los textos del reverendo Peale tuvieron, y acaso tengan aún, una fuerte influencia en las ideas del hoy presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Kennedy debió sortear en campaña los reparos de gran parte de la política americana que lo señalaba como un católico que, como presidente, iba a aceptar las instrucciones del Papa de Roma. Tuvo que desmentirlo más de una vez de manera formal y, también más de una vez, con el sarcasmo al que era tan afecto: qué extraño. Cuando me incorporé a la Marina para luchar contra los japoneses en el Pacífico, no me preguntaron cuál era mi religión. Kennedy ganó las elecciones del 8 de noviembre de 1960 por poco, 112.000 votos. Su victoria fue mayor en el colegio electoral, 303 votos en su favor y 219 a favor de Nixon. Paulick había votado por Nixon y empezó luego a formar parte de uno de los dos bandos en los que había quedado dividida la nación. Escribió una carta a un conocido en la que le confiaba que iba a echar un maleficio sobre Kennedy y los millones de su familia. Poco después, empezó a acecharlo. Confesó luego que había viajado a Yannisport, en Massachusetts, donde se alzaban 3 propiedades que constituían la residencia familiar de los Kennedy, y había visto al presidente electo saludar a una multitud en el aeropuerto de Cape Cod. En las siguientes 3 semanas, Paulick compró 10 cartuchos de dinamita, el 1 de diciembre puso en un bolso algo de ropa, unas pocas pertenencias y los explosivos,
para después subir a su Buick modelo 1950. Estaba dispuesto a dejar Belmont para siempre. La leyenda dice que incluso entregó el resto de sus cosas personales a un campamento juvenil local. Decidido a matar a Kennedy, viajó primero a Washington y luego, enterado del viaje del presidente electo a Miami, condujo hasta Palm Beach. Para entonces, ya era un hombre desesperado. Le escribió a un amigo de New Hampshire: «Estoy al borde del abismo. Si muero en algún lugar de Florida, tal vez te enteres de ello en 3 semanas». En otra postal escribió: «Nunca más volveré a New Hampshire. Vine para morir, lo verán en televisión». Virtud o defecto, Paulick escribía mucho y a todo el mundo: amigos, conocidos, editores de diarios, asociaciones políticas y culturales. Parecía querer dejar un rastro, un legado detrás de su estela recóndita y fatal. Durante las semanas que acechó a Kennedy, escribió mucho a su antiguo jefe de correos, Thomas Murphy. O Murphy era muy astuto, que lo era, o tal vez tenía la certeza del toque de locura que latía en el cerebro de Paulick. Lo que notó Murphy en la correspondencia que le enviaba su antiguo empleado, Reflejos de un hombre de correos, fue que el matasellos de las cartas y postales que recibía coincidían con las ciudades y pueblos que visitaba Kennedy. Una de las postales de Paulick anunciaba que él, Murphy, pronto tendría noticias suyas, a lo grande. Entonces, Murphy avisó al servicio secreto. Los autores de JFK Conspiracy describen en su libro cómo Paulick había acondicionado su auto para convertirlo en un coche bomba, ocultos en el baúl, escondidos bajo las mantas y mezclados con diversos trastos y herramientas, había 7 cartuchos de dinamita. Fijado a esa dinamita, un cable iba desde el baúl hasta la carrocería del vehículo y hacia un pequeño mecanismo de disparo. Todo lo que tenía que hacer era activar ese pequeño detonador para hacer estallar el vehículo y todo lo que lo rodeaba. Según los expertos, la cantidad de dinamita era tan potente como para hacer estallar una montaña pequeña. Paulick ni estrelló su auto contra el de Kennedy, ni accionó un disparador, ni nada. Esperó su próxima oportunidad. Esa vez, pensó, no iba a fallar, ni se iba a arrepentir. No sabía que, gracias al aviso de Murphy, el servicio secreto lo buscaba por todo el país, incluso por Palm Beach, donde se presumía que podía estar en acecho a Kennedy. Y estaba. Pero no dieron con él. Tenían, sí, el número de la patente de su Buick modelo 50, que compartieron con la policía de local. El jueves 15 de diciembre, Lester Free, un oficial de la patrulla caminera, vio el coche y lo detuvo en el puente Royal Park, que une Palm Beach con el continente, para descubrir que el auto era una poderosa bomba lista para estallar. La policía descubrió luego, en el hotel donde se hospedaba Paulick, otros 3 cartuchos de dinamita y más explosivos. La teoría más interesante de Meltzer afirma que las sucesivas presidencias de Estados Unidos hubiesen sido muy diferentes. JFK afirma: fue nuestro primer presidente famoso. Hemos tenido muchos presidentes famosos, pero JFK y Jackie vendían algo muy diferente, una presidencia de celebridad, fama, riqueza e imagen. Hemos estado persiguiendo ese tipo de presidencia desde entonces. Para algunas personas la encarnó Ronald Reagan, para otras, fue Barack Obama, para otras es hoy Donald Trump. Pero todos han hecho un cosplay, una imitación, de la presidencia de JFK. Para mí, sin embargo, en el centro de todo esto está la esperanza. Y lo que los Kennedy nos dieron fue un increíble nivel de esperanza. Lo hicieron mejor que nadie. Kennedy era temerario. Le quitó importancia al incidente de Paulick como le quitaba importancia a su debilitada salud. Por el contrario, se empeñaba en dar una imagen de joven empuje y de vigor inagotable. No era así. Había sido un chico enfermo, casi muere de escarlatina a los 3 años, y padecía el mal de Addison, que le diagnosticaron a los 30 años, un hipotiroidismo que lo hacía vulnerable a las enfermedades. Sufrió de úlceras, osteoporosis, infecciones urinarias y de tremendos dolores en la espalda, a raíz de una herida de guerra. Siempre tuvo la idea de su muerte joven, o de una segunda presidencia que transcurriría tal vez en silla de ruedas. Arriesgó un vaticinio que no se cumplió. La noche en la que fue nominado candidato a la presidencia, le dijo a su hermano Robert: «Tengo 43 años, no voy a morir en el cargo». Tan consciente era Kennedy, y su entorno, de que podía sufrir un atentado, que en la mañana del 22 de noviembre de 1963, en Fort Worth, Texas, antes de partir en el avión presidencial hacia Dallas,
Escuchó a su consejero y amigo personal, Kenneth O'Donnell, decirle en referencia al sitio callejero donde iba a hablar antes de salir al aeropuerto: con todos esos edificios alrededor, el servicio secreto no puede parar a alguien que quiera atacarte. Kennedy contestó: vamos a una ciudad muy loca hoy. Antes, le había comentado a los agentes encargados de su custodia, entre ellos a Roy Kellerman, el hombre a cargo del operativo: anoche hubiese sido muy fácil matarme. Cualquier tipo con un rifle con mira telescópica pudo haberlo hecho. Horas después, a la 1 de la tarde, yacía en una camilla del Parkland Hospital de Dallas, con la cabeza destrozada por un balazo.